Estamos con con el señor Edgardo Palomino, que es representante de la Asociación de Colegios Privados de Lima, y también con Agnieszka Céspedes, que es vocera de ANTEF, con el cual quiero saludarlos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Agnieszka? Buenas noches, Bruno. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches, Edgardo. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Felices fiestas, de paso. Sí. ¿Qué tal? Quería hablar con ustedes y quería recoger básicamente sus impresiones en torno al tema de regreso a clases, que creo que sería importante poder detallar en nuestro banner, ¿no? Decir, realmente, regreso a clases, seguro, no seguro, se podrá. ¿Cuál es su opinión, Agnieszka? Bueno, nosotros hemos estado analizando la resolución que salió y la verdad es que nos ha dejado otra vez preocupados porque el punto de vista de los padres de familia de varias reuniones. En la última reunión fuimos bastante claros en el hecho de la importancia de tener buenos protocolos que se puedan comunicar asertivamente y de esta manera propiciar confianza en los padres de familia. Pero al ver lo que Minedu ha manifestado, ha entregado, pues nos deja claro que los protocolos son insuficientes en un sentido de que, por ejemplo, están sentando a los chicos de frente, ¿no? Frente a frente, y nosotros en conversación con uno de los especialistas que nos apoya desde España, que es justamente especialista en temas de ventilación y creador de la herramienta riesgo de COVID, nos está diciendo que de lo que ha mandado Minedu es insuficiente, no se le da la importancia a la ventilación y tampoco se está sugiriendo medidores de CO2. Entonces, sentar a los chicos uno al frente del otro es exponerlos también a que alguien se baje la mascarilla, tose al frente y eso eleva el riesgo. Quiero que quede claro que nosotros estamos a favor del regreso, pero este regreso tiene que ser voluntario, es decir, el hecho de que quieran obligar a las familias a mandar a los niños al colegio, ¿no? Asume algo bastante preocupante porque no solamente no están tomando en cuenta la decisión en libertad que tienen las personas, las familias, su derecho constitucional a decidir, sino también que están dejando de lado, como lo señalaste hace un momento, a los padres de familia en situación de vulnerabilidad, porque no es nada más el niño que va al colegio, es también la familia que está en casa, papá, mamá o abuelos o hermanos que pueden tener comorbilidades o ser vulnerables. Por otro lado, no hay ninguna prueba, no están pidiéndoles pruebas antes, ni durante, ni al medio. Entonces van a trabajar a ciegas. Es realmente responsabilidad de un director o de un profesor tener el ojo clínico para saber si el alumno o la alumna tiene síntomas. ¿No es cierto que no? Entonces hace falta. Nosotros te puedo comentar, Bruno, que de lo que dijo Minedu hace algunas semanas en una reunión fue que 71% de las instituciones educativas requerían alguna modificación de la infraestructura, perdón, y para ello se necesitan 113.000 millones de soles y solamente tenían presupuestado 31.000 millones de soles y que esto era insuficiente, ¿no? Se les pidió que por favor mejoren los protocolos de seguridad y nos hicieron referencia a la sugerencia de una ONG, ¿no? Que era el distanciamiento de 1 metro cuando Minsa hizo 1,5 metros. Entonces, la verdad es que lo vemos muy gaseoso, lo vemos poco responsable, ¿no? Porque no todos los niños tienen acceso a una infraestructura de lujo o una infraestructura que realmente pues garantice su seguridad, ¿no? Y el Estado vemos que se está lavando las manos, por así decirlo, para hacer que los chicos vayan, pero no se trata nada más de ir a estudiar, sino se trata de que el momento de estudio, esas 4 horas, que sí creemos que son suficientes para empezar, tienen que asegurar que los niños tengan, no sé, la calidad de estudio, Ok. pero que no se contagien. Ok. Edgardo, te quería preguntar básicamente, tú como representante de la Asociación también de Colegios Privados de Lima, ¿cuál es la posición en todo caso? ¿Tú has ¿Qué revisado la tal? norma? ¿Tú piensas que es seguro que regresen los niños? ¿Cuáles son las falencias, en este caso, de esta norma? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Agnieszka? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Ujú.
Definitivamente el Perú tiene los resultados en educación que tiene a nivel mundial porque se toman malas decisiones. Escuchar al ex ministro y también haber escuchado a otros exfuncionarios con normas de escritorio que son ajenas a la realidad, realmente hacen que la educación en el Perú esté. Definitivamente necesitamos una transformación en la educación. La pandemia es un tema nacional, así que voy a dar datos de la educación pública y la privada. En el Perú, la brecha educativa es de más de 100.000 millones de soles en la educación pública. Eso significa que 17.000 colegios públicos necesitan demolerse para seguir funcionando. No estamos hablando de reparaciones, estamos hablando de demolerse. 17.000 colegios públicos. En la educación privada, el 76% de los colegios privados son colegios pequeños, que tienen menos de 100 alumnos y cuya infraestructura es pequeña. Lamentablemente en el Perú se norma para el 1%, ¿no? Los colegios no son grandes, ¿no? Se tiene que normar de acuerdo a la realidad. Entonces, nos olvidamos también de que hay 8 millones de estudiantes en la educación básica regular. De esos 8 millones de estudiantes, la mitad va acompañado a la escuela. ¿Y quiénes lo llevan? Casualmente son los abuelos. Estamos hablando que 12 millones de personas se van a movilizar en marzo del próximo año. 12 millones de personas que no se están movilizando y no podemos comparar con una ida a un parque en el que están bajo el cuidado de sus padres o a un centro comercial, ¿no? Acá estamos hablando de un grupo de alumnos que va a estar a cargo de una profesora o de un profesor, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta los problemas prepandemia que tiene el Perú en referencia al transporte público, al sector salud y al mismo sector educación. Asimismo, no debemos dejar de olvidar que el Perú es el país que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Ocupamos el primer lugar en muertos por millón de habitantes, más de 6.000 muertos por millón de habitantes, de lejos al segundo lugar. Y por cantidad de muertos como país estamos en sexto lugar. Entonces, que políticas públicas funcionen en otros países no significa que también va a funcionar acá. Nosotros sabemos que la presencialidad es necesaria, pero queremos que no se exponga la vida de la comunidad educativa, menos la de los niños y las niñas. Es un error. Esta norma que ha salido no contempla, no da la seguridad, y nosotros tenemos otros planteamientos, como por ejemplo, tenemos que ir de menos a más. Hay dos variables. Hay una variable que la manejan los directivos de los colegios y la otra que es la curva de contagio de Lima o del país. Esa es una variable que no manejamos. Nosotros planteamos asistir un día a la semana y 4 días de manera virtual en el mes de marzo. En función a que vayamos ganando experiencia exitosa, obviamente, en el manejo de los protocolos y de las famosas burbujas, iremos incrementando al mes de abril más días. Obviamente que vamos a ver también cómo va la curva epidemiológica, que es una variable que no manejamos, ¿no? Ahora, eso para empezar. Ahora Agnieszka, te pregunto, bueno, Edgardo ha planteado creo, una opción distinta, ¿no?, a lo que se está planteando ahora a las 4 horas. Y ha puesto, creo, y que evidencia el tema de la movilización. Porque, ok, la lógica del gobierno es bien chistosa, ¿no? Por ejemplo, para hacer una comparación, quieren cerrar las playas, pero la gente se contagia en el metropolitano, ¿no? Porque los meten apiñados. Y te pregunto, ¿qué acciones habrá tomado el Ministerio de Educación para la movilización de 12 millones de personas? O sea, ¿cómo van a ir los niños al colegio? Nosotros, Bruno, y esto también lo sabe Edgardo, le planteamos y le pedimos a Minedu en una reunión que fue en el mes de septiembre que por favor
nos entregue y haga un enfoque muy importante en protocolos para la movilización escolar, tomando en cuenta que los chicos no viajan la mayoría en autos particulares, sino que usan colectivos, metropolitano, y van acompañados, como dijiste tú, con sus abuelos o sus... Entonces, nos dijeron que estaban en conversaciones con el Ministerio de Transporte, eso fue en el mes de septiembre. En la última reunión que fue en el mes de diciembre, nos dijeron que seguían en conversaciones, así que no hay protocolos. Hicimos sugerencias porque siempre hacemos aportes, ¿no? Dijimos que haya una franja horaria, ¿no? Para que los chicos puedan disponer de una mejor calidad de transporte y no estar con toda la gente, donde muchas veces nosotros sabemos cómo está el transporte público, ¿no? Van apiñados, que también haya un protocolo para las movilidades escolares, porque definitivamente no van a poder tener la misma cantidad, el 100% de chicos sentados uno al lado del otro, cuando sabemos que los niños se jalan la mascarilla, se fastidian, se molestan, hablan. Entonces es muy importante eso, porque como dijo Edgardo, son casi 12 millones de personas que se van a movilizar, de los 8 millones de alumnos que tiene el sistema educativo peruano en educación básica. Pero no hay un protocolo, no, lo único que han mencionado es que van a seguir algunas de las sugerencias de una ONG, ¿no? Que es que los chicos entren en un transporte público en una imagen donde se ve que pues hay mucho orden, y yo creo que están tomando demasiado al pie de la letra lo que pasa en otros países y no están tomando en cuenta nuestra realidad. Nos encantaría ser Europa, nos encantaría ser Chile de repente, sin ofender a nadie, ¿no? Pero nuestro sistema de salud es un desastre y la educación es otro desastre que no es por culpa de la pandemia, viene de hace más de 20 años que están completamente abandonados. Entonces, no pretendamos mejorar en 3 meses lo que no se ha mejorado en 20 años. Claro, por supuesto, ese el tema de la educación en el Perú ha sido descuidada gobierno tras gobierno. Y al final tenemos un gobierno que trata de hacer lo que puede. Pero es que se han demorado también ese gobierno casi 5 días sin nombrar a un ministro. Y la verdad es que las cosas las hacen recontra archimega mal. Parece que están planeando para hacerlas mal, ¿no? Pero les sale chiripa así natural. Ahora, Edgardo, ¿cuáles entonces vendrían a ser ya las consideraciones que van a tener los padres de familia? ¿Qué tendrían que hacer? Porque en esta norma el regreso es obligatorio, ¿ah? O sea, no es que digan, bueno, yo no quiero mandar a mi hijo y lo mando a través de modalidad virtual. La norma en educación básica solamente están exceptuados de ir al colegio ya aquellos que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad preexistente, etcétera, ¿no? Sí he escuchado ese comentario de que la norma, que la presencialidad no es negociable y que es obligatorio, que es obligatoria. Lo que yo le diría a las autoridades es que lo que no es negociable es la vida de nuestra comunidad educativa, principalmente la de nuestros hijos e hijas. Se debe considerar que hay un 30% de padres de familia que aún así la pandemia termine mañana, han decidido no enviar a sus hijos de manera ni semipresencial ni presencial el año 2022. Ese 30% tiene que tener la oportunidad de seguir recibiendo la educación virtual. Son familias que han sido duramente golpeadas, que han tenido pérdidas, contagios masivos y que han tomado esa decisión. Por otro lado, sí es importante solucionar problemas que esta virtualidad ha traído, como es el tema socioemocional. Es por eso que en la propuesta que nosotros damos, una propuesta segura, ¿no?, para ir camino hacia la presencialidad que todos queremos, pero sin exponer la vida, es ir de un día en el mes de marzo y en función a los resultados exitosos, ir incrementando la cantidad de días. Eso es lo que nosotros proponemos. No, y eso que sí sería bueno aclararlo entre ustedes dos y sería ponerlo en la mesa, creo, de debates, por qué el gobierno, o sea, no entiendo, es como si mezquinara las pruebas moleculares, porque una de las cosas que contempla la norma es que
la prueba molecular o la de antígenos se va a hacer cuando hay un caso sospechoso de COVID. O sea, no es que lo vayan a hacer al azar, no es que lo vayan a hacer al inicio del año escolar, no. Y esto francamente no se entiende. O sea, hay mucha gente que tiene COVID y por temor también de ser discriminado o que lo aparten o que lo culpen de alguna manera, no comunica que tiene COVID. Entonces, la pregunta es, ¿no sería bueno, por lo menos, Agnieszka, digamos, vamos a volver a las clases y del universo que hay, hagamos muestras aleatorias, ¿no?, de las pruebas moleculares? Si los han hecho en los mercados, ¿cómo no lo pueden hacer en los colegios, en las escuelas? O sea, que alguien nos explique por qué no agarran, digamos, hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año de primario, de sexto, y agarran y dicen, bueno, vamos a hacer a primera y secundaria a todo el mundo una prueba de antígeno. Y lo hacemos de una vez. No, la gente nos explica. Nosotros hicimos la propuesta y también le pedimos a Minedu que pueda hacer mesas de trabajo entre padres de familia, asociaciones de colegio, entre Minedu y Minsa, para justamente tener un regreso a clases que sea responsable, ¿no?, y seguro. Y pedimos que puedan hacer un testeo antes de empezar el año escolar, justamente para darle tranquilidad a las familias, sabiendo la importancia que es saber que tu hijo pues está bien y también va a tener la seguridad el colegio de saber que el estudiante que está ingresando no es portador o no tiene el virus. La respuesta fue no hay presupuesto. Entonces, si no hay presupuesto para hacer pruebas, si no hay presupuesto para implementar otros temas de seguridad y nos dicen que no hay presupuesto, tampoco pretendan que nosotros digamos, ¿sabes qué cosa? Aplaudimos lo que estás haciendo porque creemos que estás seguro. No, no. Aplaudimos que se haga un enfoque ahorita en la importancia de la vuelta a clases, por supuesto. Lo que no vamos a aplaudir, uno, es que la vuelta a clases sea obligatorio porque están restringiendo la libertad y el derecho a elegir, ¿no?, que corresponde a cada ciudadano y familia. Nosotros no vivimos en una dictadura todavía, que yo sepa, y por otro lado, es importante saber y no estar a ciegas, como hacen en otros países, ya que tanto les gusta nombrar a otros países, en otros países testean, en Alemania testean 2 veces por semana. Entonces, si van a imitar cosas, imiten completamente y de paso también imiten que los sistemas de salud de esos países son realmente aplaudibles, ¿no es cierto? Y son muy buenos. Nuestro sistema de salud es terrible y como lo ha señalado Edgardo, hemos tenido la mayor cantidad de letalidad a nivel mundial y ahorita, por ejemplo, de la última reunión que hemos tenido y que os han pasado, que se ha tenido con Minsa hace más o menos un mes, las tasas de letalidad de los chicos son del 1%. Yo estoy segura que ningún padre quiere que su hijo esté en una tasa de letalidad porque los niños y niñas no son números ni estadísticas, son personas y ningún niño debe padecer COVID y padecer la muerte. Entonces, es importante que se puedan mejorar los protocolos para que los papás estén más seguros de poder enviar a sus hijos al colegio. Sí, es importante que puedan elegir y tener opciones entre la virtualidad y la presencialidad y la semipresencialidad. Sí, es importante proteger a las familias con comorbilidades. Sí, de todas maneras. ¿Por qué? Porque somos Perú, no somos otro país del mundo. Somos Perú y debemos pensar para nuestro país. Okay. Muchísimas gracias. Y no solamente eso, yo les voy a contar antes de irme a la pausa comercial, una brevísima pausa comercial para continuar con mis invitados, porque creo que representan el sentir de los padres de familia. Y creo que se equivocan los otros medios de comunicación, y lo digo con todo el respeto debido, porque invitan a viceministros y a ministros, y está bien invitarlos, pero no invitan a los padres de familia. Eso es una locura. Entonces, tú no escuchas a las otras partes. Y quienes van a llevar los niños son los padres. Y yo le voy a preguntar esto al nuevo ministro de Educación y también al presidente, que también es profesor. ¿Qué va a pasar el día en la cual un niño entre a una cama UCI, se hospitalice, habiendo estado contagiado en el colegio? Eso creo que hay que ponerlo por contexto, porque quien, como yo, ha vivido una hospitalización un paso por UCI, por ventilación mecánica, y cuando el día que yo estaba saliendo vi un niño entrando a UCI. Entonces a mí nadie me va a contar
el cuento chino. Yo lo he vivido en carne propia y es horrible. Entonces creo que esa sí sería la pregunta que le haríamos al ministro de Educación, bueno, el nuevo, ¿no? Ojalá que dure. Al presidente de la República, que también espero que también dure. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial y seguimos conversando con Agnieszka Céspedes y con el señor Edgardo Palomino. Volvemos. Hemos vuelto después de esta pausa comercial para anunciarles que tenemos listo ya el anuncio de nuestro auspiciador. Anuncia con Sasha Go. Nuestras modernas ecobayas te asegurarán llegar a más clientes. Por supuesto que sí. Juntos con Sasha Go cuidemos el medio ambiente. Ahí está los números. Promociona ahora tu marca y llámanos al 932-426-020. Gracias Sasha Go por auspiciar Sin Filtro. Bueno, en fin, volvemos porque estamos en línea con Agnieszka Céspedes y también Edgardo Palomino. Y les quería preguntar a mis invitados, empezando por Edgardo, ¿qué va a pasar el día en que un niño empiece en una condición crítica en un hospital, sabiendo las falencias que tiene nuestro sistema sanitario? Y es una apreciación que hacía bien Agnieszka. O sea, claro, en Alemania, en España, ¿no? Bueno, admiten ya el regreso a clases porque tienen un servicio sanitario, un servicio de salud robusto, pues, ¿no? Yo no creo que el hospital, digamos, los hospitales públicos del MINSA se puedan comparar siquiera a la milésima parte de los hospitales españoles o alemanes. No porque nuestros profesionales de salud sean mediocres, no, por supuesto que no. Seguramente son los mejores del mundo. Pero el problema es que no hay camas. El problema es que el techo se cae. El problema es que no hay vendas. El problema es que no hay paracetamoles. Entonces, imagínense, Edgardo. Es que a eso nos están llevando. Nos están llevando en que al haber 12 millones de personas que no se movilizaban de manera regular dentro de esas 8 millones de estudiantes, no va a haber un niño, van a haber cientos de niños que van a entrar a camas UCI y lamentablemente va a haber pérdidas. Entonces no podemos permitir que normas de este tipo pongan en riesgo la vida de nuestra comunidad educativa. Lo que se tiene que normalizar es que la educación virtual tiene que continuar para aquellos que así lo deseen, ¿no? Y eso va a aminorar el aforo de manera drástica, ¿no? También hay que contemplar que la educación híbrida es una nueva experiencia, porque el profesor va a tener a un grupo de alumnos de manera presencial y a otros de manera virtual. Y tiene que lograr la participación y que el aprendizaje sea significativo en ambos grupos de alumnos. Nuevamente es una nueva innovación diferente a la que hemos vivido el año 2020 y 2021, en la que solamente era virtual. Y ustedes saben de que toda innovación tiene una curva de aprendizaje que al inicio causa cierto estrés. Entonces también tenemos que contemplar esa nueva modalidad de enseñar, que es la educación híbrida. Pero pareciera, Edgardo, y quiero darle el pase a Agnieszka, que el Estado peruano, o por lo menos el Ministerio de Educación, no entiende eso. O sea, ¿por qué a las personas la vacunación no es obligatoria, es facultativa, pero por qué esta norma sí es obligatoria para ir a estudiar presencialmente? ¿Por qué no permite que las personas que quieran, pues, digamos, ir al colegio de manera virtual puedan hacerlo? O sea, no entiendo. O sea, ¿cuál es la lógica, Agnieszka? Mira, la lógica es variable, ¿no? Hay mucha presión, muchísima presión de diversos grupos en que las clases se den, y no se den nada más de 4 horas, sino que sean de 8 horas, ¿no? O como era antes. La presión a volver lo que era antes de la pandemia. Hay un tema económico también, y hay que reconocerlo, y si nadie lo dice, pues lo digo yo. Hay un tema económico en donde obviamente hay que reactivar la economía. Entonces, uniformes, zapatos, útiles, movilidades, gasolina, seguros, etcétera, que se tiene que reactivar o que lo quieren reactivar. Hay un tema también psicológico que sí, definitivamente ha afectado a muchos niños, el hecho de no ir a clases, más que nada a los chicos de inicial, en donde la deserción ha bordeado más o menos el 73%, sí es verdad.
Pero como lo dijo Edgardo, hay un 30% de familias que desean mantener a sus hijos en la virtualidad y uno no puede, creo yo, como Estado, pisotear los derechos de las personas y imponerles de manera obligatoria enviar a los niños a un colegio que no se sabe si está apto, ¿no? Porque encima han quitado el saber si la escuela está apta, únicamente va a depender de la situación epidemiológica, pero ¿y si el colegio no está apto? ¿Sabes qué cantidad de colegios al 23 de diciembre estaban aptos en porcentaje a nivel nacional? Aptos, es decir, cumplían con los temas de infraestructura, protocolos, etcétera, 10%. 10% del 100% de colegios. Y cerca de 80% estaban habilitados. Entonces, mucho se ha hablado siempre de la habilitación, pero la habilitación simplemente es que esté el colegio ubicado en una zona cuyas condiciones epidemiológicas permitan abrir. Ahora van a abrir todos los colegios, nos parece genial, qué bueno que puedan abrir, pero no pueden obligar a los papás a mandar a los niños porque no son sus hijos, son los chicos de cada padre y madre de familia. Entonces, algo así nos parece jalado de los pelos, terrible como antecedente para este gobierno en donde muchos ciudadanos han votado por un presidente, han dado su apoyo por las familias y por lo que representa como educación. Sin embargo, vemos con bastante preocupación la imposición que quieren y pretenden hacer. La respuesta va a ser lamentable porque van a obligar a las familias a desertar o a decir, bueno, mi hijo no estudia, o acaso el gobierno va a pagar las clases en un colegio particular obligando, ¿no es cierto que no? O nos está dando, o lo está dando a los chicos de las escuelas públicas mascarillas. ¿Ya han medido cuántas mascarillas van a entregar? ¿Van a darle las pruebas gratuitas a las familias? No han dicho eso tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuántos colegios ya han arreglado o han construido? Tampoco nos dicen nada. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a cegar para mandar a los chicos al colegio? No, ¿no es cierto? La realidad es diversa a nivel nacional, diversa. Entonces, no podemos pensar solamente en el 3% de colegios que tienen infraestructura excelente, ¿no? Y hacer que todos se guíen de eso, porque no es nuestra realidad. Debemos de pensar, como dice, en el pueblo, ¿no es cierto? Pensemos en absolutamente todos. Ok. Para ir cerrando tus comentarios, Edgardo. Sí, definitivamente el nuevo ministro tiene la oportunidad la gran oportunidad de cuidar la vida de la comunidad educativa, especialmente de los niños y las niñas. Tiene la oportunidad de poder normalizar la educación virtual para aquellas familias que así lo han decidido. Y tiene la oportunidad también para dar la oportunidad de que la educación híbrida se dé de una manera satisfactoria. Tiene una gran tarea que esperemos que con con la experiencia que tiene en el campo educativo realmente lo logre. Le deseamos los mejores éxitos, pero vamos a estar ahí para ver que se cumpla principalmente la seguridad de nuestros estudiantes. Muchas gracias a ambos por haber participado. Creo que esta entrevista es una entrevista clarificadora, porque nos permite conocer cuál es la posición de los padres de familia. Y ya como digo yo, las puertas igual acá en Nacional TV están abiertas para cualquier otra comunicación. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, volvemos ya con lo último del programa.